Revelado, la escalofriante abuela que alimentó a 28 visitantes con sus perros malditos. El pueblo parecía vivo, pero algo estaba muerto. Al caer la tarde, la brisa cálida acariciaba los rostros de un grupo de amigos que regresaban a visitar a la abuela Esperanza, famosa por su amabilidad y, sobre todo, por su inigualable carne asada. Entre risas y recuerdos, una suave nostalgia los envolvía. Habían pasado años, pero ese camino rural seguía igual de solitario. Sin embargo, hoy los rostros de los vecinos no eran tan amigables, sus miradas llevaban un peso que rompía la calidez del lugar. Algo no estaba bien. Desde lejos, la casa de la abuela se dibujaba entre sombras, el aroma a comida era tentador, pero un leve extraño flotaba en el aire, como si alguien hubiera abierto una puerta al abismo. ¿Huelen eso?, preguntó Daniela, frunciendo el ceño, pero nadie parecía prestarle atención. La cena estaba por comenzar y todos querían disfrutar del regreso a la calidez familiar. Sin embargo, al cruzar el umbral, la atmósfera cambió. La abuela sonreía, pero sus ojos, brillaban de manera inquietante. Los perros ladraban, creando una sinfonía de aullidos y ecos que resonaban como campanas de advertencia. Mientras disfrutaban de la comida, cada bocado se mezclaba con un creciente desasosiego. ¿Han oído sobre las desapariciones aquí?, bromeó Carlos, buscando romper el hielo. Las miradas se congelaron, y la abuela, con una súbita tensión, dejó caer su cuchara. No se preocupen, mis perros siempre están bien alimentados, dijo con dulzura, pero algo en su voz heló la sangre de los jóvenes. El comentario flotó en el aire como sombra ominosa. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el ambiente se volvió una caldera de ansiedad. La risa se desvaneció, reemplazada por un silencio pesado, donde los ladridos de los perros parecían convertirse en gritos de advertencia. Todo se tornó oscuro, y de repente, uno de ellos se levantó para buscar leña. Pasaron los minutos y no regresó. El corazón de cada uno se aceleró, comenzaron a buscarlo, pero mientras sus voces se alzaban en la oscuridad, otro amigo desapareció entre sombras y murmullos. La casa se sintió como una trampa. La conexión entre la abuela y esos perros, esa revelación desagradable, los estaba rondando. La risa se mezclaba con el sudor frío en la frente, y la única luz que quedaba era la de la cocina, donde la abuela los observaba. No se preocupen, repitió, pero la luna afuera brillaba con un matiz pálido y amenazador. Los jóvenes se miraron, el terror palpándose en el aire. ¿Qué está pasando aquí?, pensaron, sin poder escapar de su propia pesadilla. La casa se cerró sobre ellos, y mientras los ladridos aumentaban, se dieron cuenta de que algo más oscuro que sus recuerdos familiares había llegado para quedarse. ¿Quién sería el siguiente en ser alimentado por la oscura rutina de la abuela? El aire dentro de la casa se volvió denso, incluso pesado, como si la oscuridad misma se hubiera filtrado en cada rincón. Los amigos se miraban entre sí, sus caras pálidas reflejaban un miedo que crecía a pasos agigantados. No podemos quedarnos aquí, susurró Daniela, frunciendo el ceño, mientras se aferraba al brazo de Carlos. Pero las palabras parecían pesadas, como un eco vacío que no invitaba a la acción. De pronto, un perro se lanzó hacia la ventana, ladrando con furia. La abuela Esperanza, con su sonrisa aún fría, movió la mano. Tranquilos, mis perros son solo un poco inquietos, quizás la luna les afecta, dijo, con una dulzura perturbadora. Sin embargo, su risa tenía un tinte inquietante que reverberaba en la mente de todos. No era normal. La luz de la cocina parpadeó, lanzando sombras que danzaban como demonios en el suelo. Carlos, temblando, dio un paso hacia la puerta. Voy a buscar a Juan, no puede haberse perdido, insistió. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, un nudo en su estómago lo detuvo. Un aullido desgarrador rompió la noche, seguido de un silencio escalofriante.
De un instante a otro, las risas y memorias compartidas habían sido reemplazadas por un miedo palpable, unas ansias por escapar que parecían crecer como una sombra. La abuela se acercó un poco más, su rostro iluminado por la tenue luz. No debes ir, susurró, apenas audible. Los caminos son peligrosos por la noche, mis perros siempre están allí para protegernos. La frase sonó como un demente mantre, y un escalofrío recorrió el cuerpo de cada uno de ellos. ¿Y protegernos de qué?, preguntó Sofía, entrecerrando los ojos, esperando una respuesta que nunca llegó. La abuela no respondió, solo se limitó a sonreír, dejando entrever los dientes blanquecinos, a la espera de algo que heló el espíritu. Los jóvenes, atrapados en su propio pánico, se miraron buscándose mutuamente algún signo de valor. No tenemos que quedarnos aquí, tenemos que salir, gritó Carlos, sacudido por su repentino arranque de coraje. Intentó abrir la puerta, sus manos sudorosas resbalando en la perilla, pero la abuela avanzó más, bloqueando su camino. Sus ojos, aquellos ojos que antes parecían solo extraños, ahora ardían con una malicia oscura. No deben irse, insistió, elevando su voz. La noche protege a los que merecen ser protegidos y ustedes no entienden que mis perros hacen un trabajo importantísimo, dijo, dejando caer una insinuación oscura. Un susurro recorrió el grupo como un viento helado. ¿Qué quiere decir con eso? Una puerta en la parte trasera de la casa se abrió de golpe. Un frío abrumador invadió la estancia, y tras ella apareció un perro enorme, su pelaje negro como la noche y unos ojos que parecían reflejar la locura. El aire se volvió irrespirable y, en ese momento, entendieron, no solo se trataba de un sitio abrumado por la oscuridad, sino de un ser que los observaba y deseaba devorarlos. ¿Cómo es posible que ella lo haya hecho?, musitó Daniel, con voz quebrada, mientras miraba a la abuela, que parecía regocijarse ante el tormento que estaba por venir. No puede ser real, repitió, asumiendo el rol del incrédulo, la esperanza intentando abrirse paso entre el horror. Los ladridos resonaban como un canto de advertencia y en las sombras de la cocina, el reflejo de los ojos hambrientos de los perros se multiplicaba. ¿Qué era lo que guardaban esos seres? ¿Acaso los amigos serían parte de esa macabra tradición? Mientras la abuela sonreía, los jóvenes comenzaron a buscar una manera de escapar. Pero cuando se preparaban para actuar, la abuela hizo un gesto sutil y, en un instante, las sombras comenzaron a cobrar vida. Se escuchó un crujido en la puerta de atrás, seguido por un chillido, ese sonido desgarrador que hacía eco en sus corazones. Todo lo que entra aquí, tiene un rol que interpretar, dijo la abuela, dejando que sus palabras flotaran en la oscuridad con peligrosas promesas. Sin embargo, lo que ninguno sabía era que la muerte y el horror no solo acechaban en la casa, sino que ya estaban en ellos, dispuestos a rebelarse. La noche, entonces, mostraba su verdadera cara y en un giro fatal, un aullido resonó, enviando escalofríos por cada columna vertebral. Cada ladrido se traducía en un claro mensaje, estaban lejos de ser los únicos con hambre. ¿Quién alimentaría a las sombras? Las pulsaciones de terror latían en la habitación, cada aliento de los jóvenes parecía encapsular una mezcla de miedo y desesperación. Sofía, impulsada por un instinto primordial, dio un paso atrás. ¿Qué quiso decir con eso de un rol?, cuestionó, su voz temblorosa. Las palabras de la abuela reverberaban en su mente como un eco distorsionado. Carlos, cada vez más agitado, buscó un objeto contundente en la cocina para sentirse menos vulnerable. No puede ser real, murmuró entre dientes, mientras que el perro negro se acercaba lentamente, sus ojos centelleando con una intensidad inquietante, como si evaluaran cada uno de sus movimientos. La risa de esperanza llenó la habitación, un sonido que erizaba la piel. ¿Acaso piensan que pueden escapar? La casa tiene sus propias reglas, yo solo cuido de mis mascotas, dijo, gesticulando hacia los perros que custodiaban la entrada, ahora en un círculo, como guardias de una prisión. Una sombra se deslizó por el pasillo. Daniel, incapaz de contenerse más, gritó, «Juan. ¿Estás ahí?» Su voz resonó, y por un momento, sostenían la esperanza de que su amigo apareciera, que la realidad fuese solo una terrible broma. Pero la puerta de la cocina se cerró de golpe, como si la casa misma los rechazara, impidiendo su salida. Al fondo, en la penumbra, apareció otra figura.
Era Juan, sus ojos desorbitados, su rostro pálido como un cadáver. No. Corred, gritó, pero su voz fue interrumpida por el sonido de los perros ladrando furiosamente. Algo resonaba en su pecho, un horror que había vivido y que no lograba traducir en palabras. El aire se volvió aún más frío, y la abuela se acercó a Juan, su mirada llena de complicidad. No temas, mi querido, pronto estarás con nosotros. Ellos tienen hambre. Un escalofrío recorrió la columna de todos, sintiendo que la comida mencionada era más que solo un sustento. Sofía, mirando a su alrededor, sintió el terror apoderándose de ella. ¿Qué quieren de nosotros? Su voz se quebró. La abuela, en lugar de responder, alzó la mano como si invocara algo más allá de este mundo. Eso lo decidirán ellos, dijo mirando los ojos de los perros, que comenzaron a moverse en círculo, como si danzaran para un oscuro ritual. Un frío helado atravesó la estancia, y cada uno de ellos sintió una presencia creciente. Eran los susurros de antiguos ecos, historias que sus familias habían contado, sobre pactos oscuros y sacrificios. Se dieron cuenta de que no eran solo amigos reunidos en una noche de diversión, sino piezas de un tablero en el que no tenían control. De repente, el perro más grande saltó hacia adelante, sus colmillos brillando como cuchillos en la oscuridad. Daniel se lanzó hacia un lado, y su grito fue ahogado por un profundo rugido de la abuela. No tienen idea de lo que son, y ahora deben demostrarlo. Elige un papel que desempeñar. Carlos, desbordante de horror, se quedó paralizado. ¿Qué papel? Jadeó. La abuela cruzó los brazos, disfrutando de su tormento. ¿Será el valiente que lucha? ¿O el cobarde que se rinde? Cada opción tiene un precio, y la oscuridad nunca olvida. La luz comenzó a parpadear frenéticamente, y los ladridos se transformaron en un clamor ensordecedor. El terror se convirtió en pánico y el pánico en desenfreno. Uno a uno, comenzaron a acercarse a la puerta, opuestos a los instintos que les pedían permanecer inmóviles. En ese momento, la pared trasera se desgarró, revelando un pasadizo oscuro que se extendía hacia lo desconocido. Las sombras se movían, fluían como agua espesa. «Corran ahora si quieren sobrevivir», gritó Juan, antes de ser absorbido por la oscuridad. Los jóvenes se debatieron entre seguir a su amigo o rendirse al abrazo helado de la abuela. La noche ya no era solo un escenario, sino una entidad viva que los atrapaba con cada latido de sus corazones. Sin otra opción, se lanzaron al pasillo, siguiendo la corta esperanza de escapar de esos monstruos y sus oscuros secretos, pero a medida que avanzaban, un grito desgarrador atravesó el aire. «No pueden escapar, no hay salida». Resonó la voz de la abuela, ahora lejana pero siempre presente. La promesa del horror se hacía más real. En ese instante de confusión, Sofía se dio cuenta de que quizás, la hambre que los rodeaba no era solo de los perros. ¿Acaso estaban destinados a ser los próximos en esa macabra cena? ¿O había algo más oscuro en juego que todavía no entendían? La presión del tiempo se cerraba sobre ellos. ¿Lograrían encontrar la salida o se perderían para siempre en las garras de aquella tormenta nocturna que acechaba en cada esquina? Y en el eco del caos, una certeza fatídica se fraguó: la verdadera lucha apenas comenzaba. Las sombras del pasillo parecían cobrar vida, impulsadas por susurros apagados que resonaban en las mentes de los jóvenes, aferrándose a su angustia. Sofía, con el corazón desbocado, empujó a Carlos hacia adelante. «No podemos quedarnos aquí», gritó, sintiendo como el terror se encarnaba en cada rincón de la casa. El aire se volvió espeso, como si una niebla negra los envolviera. Carlos, aún temblando, recordó las historias que su abuelo contaba sobre antiguos pactos, aquellos relatos que sonaban como leyendas al oído de un niño. Pero ahora, la línea entre la realidad y el mito se definía con cada paso que daban. Las paredes parecían cerrarse, cada ladrido de los perros resonaba como un tambor de guerra, dirigiendo su corazón a un pánico profundo e incesante. «¿Qué es esto?», exclamó Daniel, mirando hacia el final del pasillo donde una luz tenue titilaba, como si la propia casa intentara atraerlos a su interior. «Puede que sea una salida». Sin embargo, sus palabras se ahogaron en el aire pesado, reemplazadas por un gemido que provenía del interior de la oscuridad. Una súplica llena de dolor. Esperanza emergió en su mente. ¿Y si Juan sigue ahí? El miedo a perderlo superaba su deseo de escapar,
la desesperación se apoderaba de cada uno. Sin pensarlo, Sofía gritó hacia la penumbra, «Juan. Estamos aquí». Pero su voz retumbó en un eco vacío, sumergiéndolos en un silencio sepulcral. Sin previo aviso, una figura emergió de la oscuridad. Era Juan, pero algo en él había cambiado. La luz reveló un brillo extraño en sus ojos, un tono casi animal que se cruzaba con su humanidad. «Corran. No miren atrás», aulló, pero su tono parecía más un grito de advertencia que una súplica desesperada. Sofía deseó ver a su amigo como antes, pero la locura reflejada en su rostro volcó su mente hacia un nuevo terror. Sacudidos por el aire helado, corrieron sin rumbo. Las paredes comenzaban a moverse, como si la casa estuviera viva, tomando decisiones sobre su destino. En un instante, uno de los perros se interpuso en su camino, sus colmillos relucían como cuchillos en la penumbra. «Detente», chilló Carlos, levantando un palo que había encontrado en el suelo, golpeando al aire entre la bestia y su grupo. El perro retrocedió, pero no por el golpe. Fue el miedo palpable en sus ojos lo que lo hizo desistir, como si sintiera que su presa no era tanto el valor físico del ataque, sino el terror interno que cada uno de ellos llevaba. «No se detengan, sigan», gritó Sofía, empujando a sus amigos. La figura de Juan se desvaneció en la bruma, y la sombra de la abuela parecía reírse en la distancia. Un sonido ensordecedor quebró la noche, como un eco de risas lejanas. Con cada paso, el pánico se transformó en un fuego ardiente en sus venas, un impulso instintivo a escapar. Pero sin rumbo claro, donde encontrarían la libertad, cuando cada giro podía llevarlos más adentro del juego macabro. Sofía, aterrada, sintió que la casa le cerraba las puertas, como un cazador atrapando a su presa. «Tal vez deberíamos dividirnos», sugirió Daniel, el sudor frío corriendo por su frente. «Quizás si nos dispersamos podamos encontrar una salida». «¿Estás loco?», replicó Carlos. «Nos matarán uno por uno», ella sintió que el aliento se le cortaba. «No hay tiempo». La abuela. El silencio se volvió pesado nuevamente, y el aullido de la tormenta exterior se hizo más intenso, como un preludio de lo que vendría. Desde las sombras de un rincón oscuro, escucharon un ladrido bajo pero amenazante, como un presagio de cacería. «No, no», no murmuró Sofía, guiándolos hacia adelante, buscando cualquier indicio de esperanza. Pero pronto, un profundo rugido resonó a sus espaldas, que retumbaba con el eco del horror. Entre el caos y la desesperación surgió una figura más, ocultándose tras la penumbra. «Sofía, ayúdame», gritó en un tono que le heló la sangre. Era la abuela, pero estaba despojada de su apariencia de anciana. Sus ojos brillaban con un hambre ancestral y las sombras danzaban a su alrededor, como si estuviera alimentándose del miedo. «Correr», gritó Sofía, pero ya era demasiado tarde. Las sombras comenzaban a envolverse a su alrededor, barridos por la oscuridad. La última imagen que vieron fue la de la abuela alzando una mano, como si se despidiera de ellos en un ritual macabro. Las luces parpadearon una vez más, y de repente todo se sumió en la negrura más profunda. Esa negrura, sin embargo, no fue un efecto del miedo, sino una certeza. El verdadero horror esperaba en lo desconocido que les esperaba más allá de la casa. Habían elegido participar, pero nadie les había advertido de las reglas. ¿Cuánto tiempo tendrían antes de ceder ante la exigencia de la abuela? ¿Y cuál sería su papel en esta macabra función? La oscuridad se cerró a su alrededor, llenando sus mentes con preguntas que nunca encontrarían respuesta. La negrura se desnudó en sus mentes, un vacío acusador que se percibía incluso en sus pieles. Sofía sentía como el sudor clamaba por escapar, mientras que Daniel y Carlos, sabe Dios dónde estaban, se desdibujaban en su recuerdo. «¿Estás bien?», preguntó la voz de Carlos, titubeante en la distancia. Pero el eco de su propia incertidumbre le cortó el aliento. En la penumbra, la casa parecía susurrar secretos, palabras entrecortadas que se entrelazaban con risas lejanas, desdibujando la frontera entre el terror y el deseo de saber más. Sin embargo, lo que más la aterraba no era el silencio que las envolvía, sino la tangible sensación de ser observados. Algo acechaba en las sombras. «Debemos reunirnos», profería Daniel, cada vez más ensordecido por una angustia insidiosa. Pero al levantar la vista, un terror nuevo invadió su ser.
Frente a ellos, los ojos de la abuela parpadeaban con hambre, y su risa, aunque sepulcral, estaba acompañada de un ronroneo espeluznante que parecía venir de todos lados. ¿Por qué no vienen a jugar?, preguntó, casi burlonamente. Las paredes estaban repletas de leyendas perdidas, voces que sollozaban en un idioma que no comprendían. Sofía apretó los puños y, a pesar de su pánico, sintió que una rabia desbordaba su ser. «No somos parte de tu juego», gritó. Pero la abuela solo sonrió, revelando colmillos que parecían más bestiales que humanos. «Pobrecita, siempre tan desafiante», dijo la abuela, acercándose lentamente. Cada paso que daba resonaba como un eco macabro que reforzaba la desesperación. Pero ya no hay tiempo para resistirse. La casa decide, y los juguetes no pueden dejar de jugar. Molestos gritos y aullidos de los perros resonaron desde las profundidades del hogar, como si un desfile de almas torturadas estuviera marchando hacia ellos. Carlos lanzó un paso hacia atrás, pero el lugar solo parecía girar. «No podemos quedarnos aquí», exclamó mientras un grito de furia escapaba de su garganta. «¿Y a dónde irías, querido?». La abuela se reía mientras sombras densas se alzaban a su alrededor, formándose en figuras grotescas. «Ya no puede salir», y sus palabras pesadas como plomo hicieron eco en su mente, dejándoles la certificación de que la cacería estaba en marcha. La casa no solo era un laberinto, sino también un ser vivo que se alimentaba de su terror, con cada dócil paso que daban acercándolos a su trampa. «Encontré un camino», dijo Sofía con voz temblorosa, aún incapaz de apartar la mirada de la figura de la abuela. «Si retrocedemos hacia la derecha, podríamos». Pero su propuesta se desvaneció cuando la sombra de un perro tallado en oscuridad se alzó, cortando el aire entre ellos. La criatura tenía colmillos como dagas y ojos que ardían con una ausencia total de humanidad. «No, no, déjalos ir», gritó Daniel, pero apenas sus palabras abandonaron sus labios, el animal se lanzó hacia él y la oscuridad lo tragó. Sofía sintió un grito ahogarse en su pecho. «Daniel», la voz de Carlos tembló, pero la abuela no se movía. La casa se reía. Detrás de ellos, un nuevo ladrido retumbó, y entonces todo se volvió negro. La desesperación convertida en un caos atronador. «No hay salvación», susurró la voz de la abuela, estridente y cálida al mismo tiempo. «Solo miedo». Con eso, el vacío se hizo un eco en sus corazones mientras todo se desmoronaba a su alrededor. Sofía comenzó a recordar algo. Un antiguo pacto, una antigua advertencia sobre espíritus que alimentaban su sangre con el temor ajeno. ¿Eran ellos los elegidos? ¿Animales o juguetes en un juego sin fin? El recuerdo se desvanecía, mientras la oscuridad se agitaba alrededor de ellos. Uno de sus amigos desaparecidos podría volver, pero al precio de otro. El ciclo sin fin de horror apenas comenzaba a girar en el corazón de la horrenda casa. En medio de la penumbra, una risa hecha a sus espaldas se alzó, inundándola con un terror primitivo. ¿Disfrutaron del espectáculo? Ahora lo van a entender de verdad. Resonó la voz de Juan, consumida por la locura, acariciando la locura entre ellos. Así. Mientras las sombras se reunían en su entorno, el juego de la abuela comenzaba a desplegarse con renovada energía, mientras los ecos de su risa resguardaban la puerta hacia lo desconocido. Alguien iba a sufrir. La casa, por fin, se decidiría. ¿Quién sería el siguiente en ser devorado por la oscuridad que se anidaba en el alma de ellos? Un crujido resonó en la penumbra, y Sofía sintió como si la casa se erguía a su alrededor como un monstruo desperezándose. El eco de la risa de la abuela continuaba reverberando en sus oídos, como un canto siniestro que no la dejaría en paz. Adoloridos sus corazones y temblorosas sus manos, se sintieron perdidos en un mar de sombras y desesperación. ¿Qué fue eso?, murmulló Carlos, su voz apenas un susurro, como si el aire mismo estuviera impregnado de terror. Sofía miró hacia atrás, pero la oscuridad la envolvía, cubriendo cualquier rayo de luz que pudiera ofrecer consuelo. La abuela, con su mirada voraz, había desaparecido, pero la sensación de su presencia permanecía, densa y palpitable. «No podemos quedarnos aquí», insistió Sofía, recordando la última vez que Daniel había estado a su lado. «Él necesita nuestra ayuda». «¿Y si lo que nos espera afuera es peor?», contestó Carlos,
un sudor frío recorriendo su frente. En ese momento, su instinto de supervivencia tomó el control. La casa, ese ser viviente y hambriento, no les dejaría ir sin jugar primero. Podría haber una salida, dijo Sofía, sin estar segura de sus propias palabras. Mira, al fondo hay una escalera. Tal vez se pueda escapar por ahí. Las escaleras estaban cubiertas de un polvo grisáceo, como si nadie hubiera usado ese paso en generaciones. Ambos se miraron con reticencia, el miedo atragantándolos como si fuera un bocado indeseado. Sin embargo, el impulso de encontrar a Daniel era más fuerte. A cada paso, el aire se volvía más espeso, y sus corazones golpeaban como tambores de guerra. Sofía fue la primera en subir, teniendo la sensación de que la casa gruñía bajo sus pies, respondiendo a su desafío. A medida que alcanzaban el primer descanso, el murmullo de voces susurrantes se hizo más intenso. Eran gritos ahogados, ecos del sufrimiento de aquellos que habían sido atrapados antes que ellos. No te detengas. Carlos empujó a Sofía hacia adelante cuando una sombra se escabulló por el rabillo de su ojo. Un escalofrío descendió por su espalda y su mano buscó la de él, un acto desesperado en medio del caos. Al llegar al segundo piso, la luz se tornó más escasa. Las paredes estaban cubiertas con retratos de personas que parecían tener los mismos ojos hambrientos que la abuela. Los cuerpos de aquellos retratados se retorcían en el marco como si intentaran liberarse de su prisión. Sofía sintió que las paredes se cerraban a su alrededor, pero aún así, la escalera continuaba hacia un desván al final del pasillo. De repente, un estruendo resonó desde abajo. Los perros. Un aullido penetrante hizo eco a través de la casa, y las sombras empezaron a moverse con mayor agitación. La cara de Carlos se tornó pálida. «Nos están buscando», gritó con un pánico palpable que le punzaba la garganta. «¿Qué hacemos?», preguntó Sofía, sintiendo la urgencia corroer su determinación. El aullido se intensificó, y nuevamente, la risa de la abuela resonó, más cerca de lo que les gustaría. Pero, en ese instante, entre el terror y la ansiedad, Sofía se percató de un estante lleno de objetos antiguos. En un rincón, un viejo reloj de péndulo parecía vibrar en un sutil movimiento, como si tuviera su propio latido. «Tal vez esto nos muestre el camino», sugirió Sofía, señalando el reloj. En su interior, algo febril se agitaba, y un instinto le decía que ese objeto podría ser la clave. Pero, antes de que pudieran decidir, el sonido de patas que rasguñaban el suelo se alineó con la risa de la abuela. «Rápido. Toca el reloj», ordenó Carlos, mientras se apuraban hacia el antiguo objeto. Con manos temblorosas, Sofía alcanzó la manija, la conectó, y el reloj emitió un zumbido. El aire se volvió denso y oscuro, y en ese instante, un grito desgarrador resonó. Algo había respondido a su provocación. Y entonces, las sombras se lanzaron hacia ellos, un rayo de furia y desesperación. «No», gritó Sofía, mientras el abismo oscuro se abría a sus pies. ¿Sería el reloj su salvación o su condena? La casa parecía gritarles al unísono, y la risa de la abuela resonaba aún más fuerte, como si celebrara su inminente desenlace. En la oscuridad, la línea entre el juego y la supervivencia se difuminaba, y apenas empezaban a comprender el verdadero horror de lo que habían desatado. Las sombras se abalanzaron como un torrente voraz, envolviendo a Sofía y Carlos en una oscuridad palpable. El grito que habían escuchado parecía surgir de un abismo profundo, uno que jamás habían imaginado. Cuerpos espectrales danzaban en la penumbra, sus ojos, dos abismos vacíos, fijos en ellos, ansiosos por devorarlos. Sofía sintió un tirón helado en su pecho, cada aliento se volvía más difícil de sostener. «No te sueltes», exclamó Carlos, atrapando su mano justo antes de que una sombra metálica se interpusiera entre ellos. En ese instante, el viejo reloj comenzó a girar frenéticamente, como si una energía antigua emergiera desde su interior, balanceándose entre el tiempo y el miedo. «¿Qué está pasando?», la voz de Sofía tembló mientras el péndulo parecía marcar no solo segundos, sino cada latido de su corazón agitado. El reloj retumbaba como si tuviera su propia voluntad, y al hacerlo, las sombras parecían titubear ante su brillo. El eco de la risa de la abuela resonó más cerca, como si los retorcidos encuentros del pasado regresaran a buscar lo que era suyo. Él lo quería,
Él lo necesitaba, susurraban las sombras con voces enmarañadas, dejándole sentir su aliento gélido en el rostro. Una imagen fugaz de Daniel cruzó por la mente de Sofía, y el miedo se transformó en una rabia latente. «No me lo lleves», gritó, desatando todo el pánico contenido. Daniel no es parte de esto. Con un impulso, empujó el reloj hacia las sombras que se acercaban. Algo en el objeto brilló con un fulgor que parecía magmático, y las luces palpitantes palidecieron ante su presencia. De repente, un silencio abrumador llenó el aire, como si la casa misma retuviera la respiración. Las sombras se detuvieron, entrelazadas en una danza de sufrimiento, titilando como luciérnagas perdidas en lo más oscuro de la noche. Sofía y Carlos, todavía temblando, observaron cómo los rostros de aquellos que habían quedado atrapados comenzaron a surgir, revelando expresiones de angustia y dolor profundos. «Debemos hacer algo», murmuró Carlos, con el rostro empañado de horror. «¿Puede el reloj ayudarnos a liberar a estos seres?». Sofía miró de nuevo el reloj, ya que un nuevo impulso, diferente pero familiar, la empujaba hacia el antiguo objeto. Mientras lo hacía, una sombra en particular emergió, llevando una forma difusa de un ser humanoide. Era la abuela, su rostro distorsionado en una mueca de deleite macabro. «No pueden irse. No saben lo que les espera allá afuera», fue a gritar, pero la voz era un eco fragmentado, como si cada palabra fuera un lamento de los tiempos pasados. «¿Y qué es lo que espera?». Carlos le gritó, con los ojos inyectados de furia. «¿Qué has hecho?». La risa de la abuela se convirtió en un grito estridente que resonaba en cada rincón de la casa. De repente, el reloj empezó a girar más rápido, produciendo un eco cada vez más oscuro y retumbante. Sofía sintió que la casa temblaba a su alrededor. Entonces, una revelación escalofriante la atravesó: el reloj no solo puede liberar, también puede condenar. Carlos se apartó de la sombra de la abuela, intentando hacer un plan, pero antes de que pudiera hablar, el reloj dejó escapar un fogonazo de luz que los envolvió. Sofía cerró los ojos, el miedo chorreando por sus venas, y cuando los volvió a abrir, un resplandor blanquecino iluminaba el desván, y Daniel estaba ahí, entre ellos, con la mirada vacía. Daniel, su voz salió en un susurro, pero su cuerpo parecía más etéreo que nunca, como un reflejo quebrado en un espejo. «Sofía. Ayúdame», clamó él, extendiendo sus brazos hacia ella, pero la risa de su abuela comenzó a inundar el aire, y las sombras se retorcieron, ávidas por atraparlo de nuevo. Mientras la luz del reloj comenzó a desvanecerse, la realidad pareció romperse. Sofía sintió que todo se le iba de las manos, una puñalada de pánico atravesó su pecho. «No, repetía, sin saber si tenían el poder de salvarlo o simplemente sería otro sacrificio para alimentar al monstruo que habitaba la casa. ¿Podrían rescatar a Daniel antes de que las sombras lo devoraran una vez más, y a quién tendrían que sacrificar para lograrlo? La oscuridad se reía, y la casa aún tenía más secretos que revelar. El reloj titilaba, su luz desvaneciéndose como la última esperanza que Sofía podía aferrarse. La figura de Daniel seguía siendo etérea, su rostro un espejo de confusión y miedo. «Sofía, ayúdame», suplicó de nuevo, pero cada palabra que salía de su boca era un susurro agonizante que se perdía en la risa sombría de la abuela. Las sombras se agolpaban, una marea oscura cruzando el suelo crujiente del desván, extendiéndose con una voracidad palpitante. Carlos, atrapado entre el horror y la determinación, apretó la mano de Sofía. «Debemos actuar ahora», gritó, mientras las sombras comenzaban a arrastrarse hacia Daniel, como si lo pudieran devorar antes de que tuvieran la oportunidad de pensar en una salida. «Sí. Pero, ¿cómo?». Sofía sintió una oleada de pánico recorriendo cada fibra de su ser. Era una lucha frenética, el reloj apenas iluminando el camino en su oscura prisión. Tenía que decidir, usar el reloj para liberar a Daniel, o condenar a alguien más para romper el ciclo eterno de sufrimiento. La abuela, en su forma espectral, avanzaba hacia ellos, sus manos tomadas como garras. «Tu sacrificio es lo que él necesita», murmuró la abuela con esas palabras permeando el aire, enredándose entre las sombras, llenando la habitación con una hedora desesperación. Sofía sabía que la abuela no mentía,
Algunos de los rostros emergentes ya habían sido víctimas de esa luz cruel, un eco de sus propias vidas sacrificadas. Carlos dio un paso adelante, acercándose al reloj. Probemos con esto, pero su voz se desvaneció en el eco del tiempo, como si cada palabra marcara una decisión devastadora. Las sombras se retorcían, sintiendo su miedo, olfateando la vulnerabilidad de sus corazones. Sofía, gritó Daniel, su voz ahora debilitada, requiriendo su atención. No lo hagas, por favor, pero la desesperación había hecho eco en la mente de Sofía, cada latido del reloj parecía dividir el tiempo en trozos más pequeños. La casa estaba viva, cada rincón respiraba el temor acumulado de aquellos que habían estado antes. Mientras las sombras se disparaban en su dirección, Sofía alzó el reloj, el filo de su luz comenzando a vibrar en resonancia con el latido de su corazón. ¿Qué pasaría si decidía liberarlo? Y que si esa libertad significara condenar a alguien más. Daniel, aún atrapado en su forma fantasmal, continuó implorando. Sofía. Tienes que confiar en mí. No cedas a esta locura. Pero la abuela comenzaba a aproximarse, las sombras danzando frenéticamente alrededor de ella, como si supieran que su tiempo se agotaba. La luz del reloj parpadeó una vez más, antes de que Carlos gritara, hazlo. Déjalo ir. La decisión cayó como un hacha, impactando en la esencia misma de Sofía. ¿Y si liberaba a Daniel? Tal vez lo que se necesitaba era una pura energía, un sacrificio de fe y amor. No voy a perderte otra vez. Sofía suplicó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, sintiendo que la casa se estremecía bajo sus pies. Con un solo movimiento, empujó el reloj hacia el centro de las sombras que atan a Daniel, deseando que su sacrificio no fuera vano. El retumbar del reloj aumentó, un zumbido que resonaba como un grito en la noche. Los espejos empezaron a quebrar reflejando otras vidas, otros lamentos. La abuela lanzó un grito de furia, ahora su cara retorcida era un espectáculo de un horror indescriptible. Esto no ha terminado, rugió ella, mientras la luz del reloj extendía una atmósfera enrarecida, llevando a Sofía y Carlos, junto a Daniel, hacia un remolino de luces intensas. En el último momento, el reloj se detuvo. El tiempo se congeló. La casa se sacudió, como si supiera que iba a revelarse su último misterio. Los rostros de aquellos que habían sido atrapados observaban desde la distancia, el horror marcando sus miradas. Una sombra más empezó a formarse, una mezcla de todo lo que habían perdido. Sofía, en un último instante de claridad, sintió la presencia de otro ser, uno que parecía familiar, y no estaba solo. Había un ejército de sombras, esperando su trabajo final. Justo antes de que el destello de luz las envolviera, vio un reflejo de su propia madre en el caos desatado, en medio de la oscuridad. ¿Qué decidirían ahora? ¿Era su madre uno de esos sacrificios, o tendría la oportunidad de regresar? El silencio se apoderó del desván, y antes de que todo se desvaneciera, Sofía ya sabía que el horror aún no había terminado. La oscuridad se comprimía como un manto pesado, cerrándose en torno a Sofía y Carlos, mientras un frío glacial les calaba hasta los huesos. Luchaban por recuperar el aliento tras la explosión de luz que había consumido el desván. ¿La imagen de su madre, realmente había sido ella? Cada latido del corazón de Sofía retumbaba en su pecho, acompañando su mente en un torbellino de confusión y angustia. Todo parecía haber cambiado. El entorno se tornó cada vez más opaco, como si la casa misma decidiera aceptar un nuevo orden, tomando posesión de la luz recién conquistada. Sofía sintió el roce de algo suave y frío a su lado. Era la silueta de Daniel, pero su rostro ahora estaba cubierto por un velo de tristeza. No es el final, murmuró con voz temblorosa. ¿Qué significa eso?, preguntó Carlos, mirándolo con los ojos desorbitados. ¿Qué ha pasado con tu madre? Daniel agitó su cabeza en un gesto de desesperación. Ella está aquí, pero no es libre. Nunca lo ha sido. Todo esto estaba destinado. La abuela tiene un poder que se alimenta del sufrimiento. La habitación pareció estremecerse, una vibración sutil que reflejaba la preocupación de Daniel. Sofía no podía ignorar la sensación horrenda que se hacía más fuerte a su alrededor. La abuela, con su risa cruel, había tejido un entramado de almas perdidas en su siniestra red. ¿Cómo podemos liberarla? Sofía se sintió atrapada, como un pájaro enjaulado, buscando una salida.
La imagen de su madre la atormentaba. No puedo dejarla en este lugar. No después de todo lo que ha sufrido. Debes enfrentarte a la abuela, dijo Daniel, mientras sombras se movían a su alrededor, queriendo mantenerlo cautivo. Ella es la única que puede quebrar la maldición que mantiene a todos aquí. Pero hay un precio, un sacrificio. Carlos, aún con la mano de Sofía apretada entre la suya, interrumpió. ¿Sacrificio? ¿Eso significa que uno de nosotros debe ceder su vida? Su voz tembloreaba apenas, como si la idea le dejara un sabor amargo en la boca. Lo que sea necesario, respondió Daniel con una determinación feroz. La abuela siempre quiere más. Siempre quiere que el amor sea sangre. ¿Puedes lidiar con eso, Sofía? ¿Estás dispuesta a perderlo todo por aquellos que amas? Un grito desgarrador resonó en la distancia, y Sofía supo que era la abuela llamándola. Las sombras se agitaban con más fuerza, como un monstruo hambriento, esperando devorar el más mínimo vestigio de esperanza. Sí. Sofía respiró hondo, llenándose de coraje. Sabía que el camino hacia la liberación solo podría estar pavimentado con el sacrificio. Haremos lo que sea. No dejaremos que ella gane de nuevo. El eco de su decisión resonó con poder, y a medida que sus palabras se asentaban en el aire, sintió como la luz del reloj flotaba en su mano, aún emitiendo una débil pero persistente pulsación. La tensión era palpable. El rechazo del tiempo se convertía en un latido compartido entre ellos. Juntos, avanzaron hacia la oscuridad, donde las sombras se retorcían en un abrazo opresivo. Sofía y Carlos sentían una conexión inquebrantable mientras cruzaban el umbral hacia lo desconocido, enfrentando sus peores miedos, ignorando las advertencias de lo que podría suceder. Un nuevo rugido llenó el aire, casi como un eco de algo más profundo, más antiguo. Las luces empezaron a fluctuar, y Sofía sintió un ligero arrastre hacia una dimensión donde la abuela acechaba, sedienta de más almas. Atrévete a enfrentarme, pequeña, la voz de la abuela reverberó en el espacio, con un tono burlón que helaba la sangre. Las sombras se retorcían, tomando forma en espectros de los sacrificios que había reclamado. No te tenemos miedo, gritaron al unísono, mientras la luz del reloj comenzaba a brillar con más intensidad. Justo cuando estaban a punto de enfrentar a su máxima pesadilla, un grito familiar surgió del fondo. Era ella, su madre. Sofía. Ayúdame. El terror se apoderó de su corazón y quedó paralizada al reconocer la desesperación en su voz. La pregunta se volvió un eco inquietante en su mente. ¿Podría realmente haber una salida, o solo estaba sellando su destino al desafiar lo inevitable? La sombra de la abuela se acercaba aún más, y Sofía comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La tormenta rugía con furia afuera, pero el interior de la casa era aún más tempestuoso. Sofía, con su mano firme en la de Carlos, podía sentir la vibración de la oscuridad que los envolvía. Habían esperado demasiado, pero ya no había marcha atrás. La abuela había tejido sus cadenas con cuidado, y cada segundo que pasaba se llevaba consigo a aquellos que habían caído en su trampa. Es hora de enfrentarte a mí, pequeña, resonó la voz de esperanza, eco de antiguos rituales que habían destrozado vidas. Sofía sintió que su corazón latía en sus sienes. No estaba sola. Daniel, a su lado, irradiaba la esperanza que necesitaban. Sofía respiró hondo, sintiendo como el aire era una mezcla de terror y determinación. Estamos aquí para romper tu maldición, abuela, gritó, con la voz firme de quien sabe que no tiene otra opción. No más sacrificios. La oscuridad a su alrededor parecía discutir, pupilas de sombras se asomaban por los rincones, escudriñando cada rincón de ellos. La abuela se dejó ver a través de la penumbra, con su risa contagiada de locura. ¿Y qué piensas hacer? ¿Creen que sus palabras tienen poder contra la muerte y el hambre que he alimentado? Con un gesto firme, Carlos sostuvo el reloj. El objeto brillaba tenuemente, pero la luz lo hacía vibrar, como un latido compartido de esperanza. No somos tus juguetes. Los sacrificios terminan aquí, dijo, desafiando a la abuela, quien se acercaba. Su figura oscura proyectaba una sombra de miedo. Un sacrificio siempre será necesario. Sin amor, ¿qué queda? Un pacto es un pacto,
espetó ella, su risa resonando como ecos de aquellos que habían perdido su camino. Pero podemos cambiarlo, gritó Sofía, consciente de que fondo había una chispa de verdad en sus palabras. Podemos cambiar el destino de quienes has atrapado aquí. Déjalos ir. Los ojos de la abuela chispearon con un interés maligno. ¿Y quién deberá ser el que pague? Preguntó, bordeando el reloj con deseo. La atmósfera se volvió densa, el tiempo se detuvo en una marcha tensa que enterraba la esperanza de lo que podían exigir. ¿Quién se ofrecerá para liberarlos? Sofía y los otros se miraron, el terror puro nublando la razón mientras contemplaban lo que significaba realmente el sacrificio. Yo lo haré, dijo Daniel, su voz resonando con solidez y propósito. El amor que siento por ustedes vale más que esta vida. Pero Carlos lo detuvo, no puedes. Si no lo hago, esto nunca terminará, dijo Daniel, con lágrimas en los ojos. Debemos acabar con su juego, y el único modo es un sacrificio que rompa la maldición. Sofía sintió cómo se desmoronaba su mundo. La abuela sonrió, disfrutando de su tormento. ¿Ves, pequeña? Las decisiones tienen consecuencias, murmuró, mientras las sombras se alzaban dispuestas a reclamar su precio. No lo permitiré, gritó Sofía. Era su turno de enfrentarse a la abuela. Con un acto de valentía, empujó el reloj hacia adelante, brillando con una luz resplandeciente que comenzó a llenar el espacio. Las sombras titubearon, retrocediendo ante su brillo. Ahora. Juntos, gritó Carlos, extendiendo su mano hacia Daniel y Sofía. La luz envolvió a los tres en un halo vibrante. Esperanza también retrocedía, abrumada por el poder que emanaba el reloj. Estaba a punto de perder el control. No pueden hacer esto, la voz de la abuela temblaba, revelando el pánico que sentía. Liberación. Gritaron todos a la vez. Eran un eco poderoso que llenó la casa. La luz del reloj estalló en destellos deslumbrantes, los reflejos arrastrando a las sombras y creando rupturas en el oscuro dominio de la abuela. Una explosión de luz resplandeció en el ambiente. Las sombras comenzaron a gritar, astillándose como cristal quebrado. La abuela, con un grito desgarrador, fue devuelta a la oscuridad de donde había emergido. La luz devoró lo que ella había reclamado, y en un instante, todos los rostros que había apresado comenzaron a emerger de la oscuridad. Sofía. Gritó una voz entre la multitud. Era su madre. Sus ojos estaban llenos de amor y dolor. Tienes que salir. Ya no estoy atrapada. ¿Qué pasa, mami? Sofía, con el corazón desgarrado, sintió una mezcla de alegría y tristeza correr por su ser. En ese momento, su madre fue liberada, y Sofía corrió a ella. Se fundieron en un abrazo profundo, pero la sombra de la abuela aún acechaba, exigiendo mucho más. El precio no ha sido pagado. Resonó con fuerza de nuevo, pero la luz brillaba ferozmente frente a ellas. Nunca más serás dueña de nosotros. Gritó Sofía, y la luz se intensificó, irradiando con fuerza. La casa comenzó a desmoronarse, y lo que había sido la prisión se convertía en un laberinto de libertad, mientras las sombras luchaban por aferrarse a su poder, pero se desvanecían. El reloj, en su mano, marcaba el final de una era. Las risas de la abuela se perdían en la lejanía, y los amigos, ahora libres, corrían hacia la luz, abrazándose en su renacimiento. Fuera, la tormenta había cesado. El sol comenzaba a asomarse, iluminando el camino hacia un nuevo amanecer. Sofía, Carlos, Daniel y su madre miraron hacia atrás una última vez. La casa, una vez aterradora, se desvanecía en el horizonte. Estamos libres, susurró Sofía, y la esperanza iluminó su pecho. El sacrificio había valido la pena. Asintieron entre ellos, sabiendo que, aunque el horror había estado presente, su amor había triunfado. Ahora, cada uno de ellos llevaba consigo una parte de esa historia, un recordatorio de que el verdadero amor no conoce fronteras y que el sacrificio puede tener recompensas insospechadas. Esa noche, mientras miraban cómo la vida florecía nuevamente en su pueblo, Sofía supo que siempre llevarían consigo el eco de la oscuridad que habían enfrentado y la luz con la que ahora navegarían el futuro. Pero, antes de despedirse,
Debes suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas se unan a esta comunidad. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final es crucial para nosotros. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.